Hola amigos, sean bienvenidos a su canal GamerSotoX, un canal de temas de computadores, reparaciones y afines. Hoy en este video les voy a mostrar cómo reparar un monitor de la marca Dell. Esto es un monitor Dell de la serie Ultra Char, que es una serie que maneja este fabricante para trabajo a nivel profesional. Si se darán cuenta, es un monitor bastante grande, es un monitor de 30 pulgadas, un aspecto de 16:10, tiene una pantalla opaca y como se pueden observar es bastante grande. Entonces en este video les voy a mostrar cómo diagnosticarlo y cómo resolver esta avería. Para eso vamos a necesitar unas herramientas muy básicas, que es nuestro multímetro, con el cual vamos a hacer la revisión de los componentes que posiblemente estén dañados o defectuosos, un kit de soldadura, entre otras herramientas como destornillador, entre otras cosas que normalmente se necesitan para desarmar un equipo de estos. Entonces, como normalmente en la mayoría de los monitores, sean LCD o LED, manejan unas tapas, ya casi no traen tornillos, en muchos modelos normalmente se utilizan unas herramientas que nos van a servir para desarmarlo. Para este modelo voy a utilizar este pin de guitarra, que es un pin metálico, el cual nos va a servir para desarmar este equipo. Esta pieza bien utilizada pues nos va a dar una buena técnica a la hora de desarmar. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a desarmar el equipo. Este es un equipo que el usuario, según lo que comenta, estaba trabajando y escuchó un ruido y el monitor inmediatamente se apagó, ya no volvió a encender. Entonces, como este es el síntoma que aparentemente tiene el equipo, no lo voy a volver a conectar para hacer la prueba, sino que primero que todo voy a revisar la parte interna, voy a hacer un diagnóstico entre comillas visual para ver cómo se encuentra, y así posiblemente pues vuelvo y lo conecto para ver qué es lo que sucede. Entonces vamos a desarmar el equipo. Entonces vamos a utilizar esta manta o esta tela para acostarlo. Esto con el fin de pronto no rayar la pantalla, ya que es una pantalla bastante grande y pues hay que tener mucho cuidado en esa parte. Entonces lo voy a acostar aquí y vamos a retirar. Lo primero que vamos a hacer es retirar la base. En estos modelos de Dell manejan una base como en esta forma, que es muy buena, me parece a mí, porque le permite ajustar la pantalla a las necesidades del usuario. Entonces voy a retirar estos 4 tornillos que sujetan esta base. Entonces retiramos, vamos a utilizar este destornillador de Thor para hacerlo. Como les decía, dentro de las herramientas están los destornilladores pues, de diferentes tipos, pues para diferentes clases de tornillos es bueno tenerlos siempre a la mano. Entonces vamos a retirar estos tornillos de Thor. Y vamos a retirar entonces la base. Si se darán cuenta, en modo resumen, aquí pueden observar que este monitor tiene diferentes entradas, lo que facilita un poco poder manejar diferentes clases de dispositivos o de salidas de video de los dispositivos que podemos conectar en nuestro monitor. Entonces aquí encontramos los DVI, el VGA, el HDMI y entradas de USB alternas, como para poder conectar nuestros USB a los lados del monitor y poder trabajar un poco mejor. Entonces, algo que es interesante en este monitor. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es desarmarlo. Para eso vamos a hacer lo siguiente: una vez que retirada la base, vamos a colocar el monitor en esta posición y vamos a empezar a desarmarlo. Este monitor trae 2 tapas, una que es la tapa frontal y la tapa trasera. Vamos entonces a hacer lo siguiente, que es intentar levantarla en esta forma. Entonces vamos a utilizar nuestro pick, vamos a hacer esto, vamos a introducir nuestro pick por esta parte. Entonces normalmente esto, como viene muy ajustado, nos tenemos que ayudar un poco, tenemos que darle bastante fuerza. Entonces nos ubicamos bien, vamos a colocarla aquí. Voy a hacer esto, voy a levantarla en esta forma y una vez que la levanto en esta forma me puedo ir ayudando con el pin. Normalmente esto trae unos ganchos, entonces lo que yo voy a hacer es utilizar el pin para hacer esto. Si se darán cuenta, cuando yo hice la primera salida, yo normalmente trato de no tocar la pantalla, o sea, hacer fuerza en la pantalla, sino levantando la pieza
para que no vamos a tener problemas a la hora de retirar esta parte. Bueno, entonces la colocamos acá, empezamos por acá. Vamos haciendo esto. Y nos vamos ayudando con la mano. Aquí tenemos aquí nos podemos ir ayudando acá. Como aquí el pie es bastante pequeño y se me fue por acá, no hay ningún problema, lo podemos coger con la pinza. ¿Ven ahí? Bueno, no hay ningún problema. Y vamos haciendo esto. Ese sonido que ustedes escuchan es el sonido de los sujetadores que tienen las dos tapas, que se adhieren entre ellas, que se van aflojando. Listo, entonces vamos a colocarla aquí. Vamos a utilizar nuestro pick. Nos ayudamos un poco. Aquí. Una vez que hemos realizado este proceso, normalmente en estos modelos el bus de datos viene pegado en este panel frontal, en esa parte frontal de la tapa. Entonces hay que tener mucho cuidado para no jalar o sacar de una la tapa. Entonces vamos a colocar el monitor en esta posición, vamos a colocarlo nuevamente aquí, y lo que vamos a hacer es intentar levantar esta tapa, ya que esta tapa no trae tornillos en ningún lado. Entonces hacemos esto y se darán cuenta que la tapa sale sin ningún problema. Una vez ya tenemos el monitor en esta posición, pues lo que podemos hacer es empezar a desarmarlo para verificar qué es lo que está ocurriendo en él. Entonces, para eso vamos a empezar a retirar estas tapas protectoras que cubren pues los circuitos. Siempre recomiendo que cuando trabajemos con equipos electrónicos siempre hay que tener las recomendaciones debidas, es decir, no trabajar con tener manillas o cosas así metálicas a la hora de trabajar con cuestiones de corriente, y tener pues unas normas de seguridad importantes. Vamos entonces a retirar los tornillos de estas tapas, de este monitor que cubren los circuitos. Entonces vamos a empezar con esta. Vamos a ubicar los tornillos por acá. Retiramos esta tapa. Y si observamos en esta parte podemos encontrar una cantidad de transformadores de inverter y varias conexiones con las diferentes lámparas que contiene este monitor. Vamos a seguir entonces retirando. Los tornillos que cubren lo que es la fuente y la tarjeta principal. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es levantar esto. Entonces acabamos de retirar estos tornillos. Por acá hay otro tornillo. Perfecto. Entonces, para eso tenemos esta pinza. El tornillo no quiere salir, nos ayudamos con esta pincita. Si se darán cuenta, aquí hay un bus de datos que les comentaba al principio, que es el que maneja el panel de encendido, y pues lo de los menús hay que mirar hacia dónde va y debemos desconectarlo por acá. Entonces lo que vamos a hacer es desconectarlo. Perfecto. Una vez desconectado, vamos a colocar en esta posición y vamos a verificar cómo retirar esta tapa protectora de los circuitos principales. Aquí tenemos entonces el monitor ya prácticamente desarmado, y lo primero que vamos a hacer antes de empezar a hacer mediciones, revisión, en una forma visual, observar qué componente se encuentra en corto o se ve que tenga alguna perforación. También uno puede detectar una falla de esa si se alcanza a detectar un olor a quemado o alguna explosión que pueda haber ocurrido internamente, y pues nos puede indicar que el monitor en esa parte puede tener la falla. Entonces lo que vamos a hacer primero es algo visual, a revisar algún componente. Por lo menos no se alcanza a detectar un olor, pues o percibir un olor
que nos indique que se quemó alguna pieza así bastante grande, lo que hacemos es revisar esta parte. Y en esta parte encontramos un juego de transformadores de inverter, que son los que permiten pues que la pantalla nos ilumine y podamos ver las imágenes sin ningún problema, pues en la cuestión de la luz, la alimentación pues de la luz trasera. Y aquí nos damos cuenta pues que no se ve nada como tal. Bueno, entonces lo primero entonces que vamos a hacer una vez realizado esta observación, lo que vamos a hacer es conectarlo, ya que superficialmente no encontramos nada así que esté en corto. Entonces vamos a conectarlo a la corriente para observar qué está sucediendo. Entonces lo primero que voy a hacer es conectarlo a la corriente. Como les decía, hay que tener mucho cuidado. Aquí encontramos en este monitor el circuito de inverter del alto voltaje. Encontramos la fuente, si se dan cuenta es una tarjeta de color amarilla, que sería la parte de la fuente conmutada. Aquí encontramos una pequeña placa, que es una placa que nos va a controlar un poco el filtrado o la reducción de ruido de la corriente. Y aquí encontramos, vamos a encontrar la parte de la tarjeta principal, que es de este color verde. Y aquí debajo de esta encontramos la tarjeta, que es la que va directamente conectada a la pantalla LCD. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es conectarlo a la corriente. Y vamos a entrar a hacer unas mediciones. Vamos a hacer las mediciones más básicas que se pueden hacer al querer revisar un monitor de esos. Entonces vamos a colocar nuestro multímetro en la escala de corriente alterna, porque vamos a medir la corriente alterna en AC. Vamos a utilizar estas dos puntas y vamos a entrar a medir. Como sabemos que este es el circuito que va de filtrado, que nos va a eliminar el ruido, pero aquí llegan a la fuente conmutada como tal. Entonces lo primero que vamos a entrar a revisar es si le están llegando el voltaje a esta fuente conmutada de corriente alterna. Si darán cuenta, aquí hay un diodo rectificador, un puente rectificador, que es muy fácil identificarlo. Entonces vamos a conectar acá y vamos a hacer la medición para ver cuánto es el voltaje que nos está marcando. Entonces vamos a colocar nuestro multímetro, vamos a medir acá. Primero vamos a medir, se darán cuenta, para ver si está energizado, vamos a medir el cable, vamos a conectarlo aquí. Nos marca 122 voltios, ahora vamos a conectarlo a la energía y vamos a empezar a medir. Vamos a colocarlo acá, nos marca un voltaje, acá nos marca y acá nos va a marcar, vamos a medir, nos está marcando los 122 voltios, es decir, que en estas dos líneas rojas que está aquí, sería la entrada hacia el puente rectificador. Esta parte del circuito está funcionando, y si nos damos cuenta en esta parte de filtrado o que nos elimina pues la interferencia, el ruido de la corriente, aquí hay un fusible. Entonces lo que podemos hacer, como ya sabemos que esta etapa está saliendo los 122 voltios, pues podemos hacer una comprobación del fusible. Vamos a cambiar nuestro multímetro en la escala de continuidad y vamos a medir el fusible. Entonces vamos a mirar este fusible, qué estado se encuentra. Efectivamente se encuentra en buen estado, es decir, que esta etapa pues aparentemente está trabajando bien, no hay ningún problema. Entonces lo que podemos observar es que por lo menos esta etapa está bien. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a medir estas salidas que tiene aquí esta fuente conmutada y las que tiene al lado de acá. Es decir, maneja una salida para alimentar este circuito y maneja también una salida de voltajes para alimentar la tarjeta principal. Entonces vamos a hacer las mediciones en cuanto a la salida, esta salida que es la de la mainboard y la que va a permitir el encendido. Vamos a colocarla en la escala de continuidad y vamos a colocarla en la escala de 200 voltios. Entonces vamos a colocar el negativo, lo podemos colocar en esta posición, aterrizarlo acá, que sería el negativo, y normalmente en estas tarjetas podemos encontrar unos valores o salidas de tensión que vienen en un diagrama y nos especifican qué tipo de voltaje o qué cantidad de voltios salen por estos cables o salen por aquí. Entonces vamos a conectar y vamos a empezar a medir. Aquí nos dicen las primeras, nos dicen que son 24 y la mayoría de estos cables son el ground, que serían como la tierra, y entre otros. Vamos a medir los 24. En la salida no nos marca 24, no hay nada de salida de voltaje de 24, de los 24 voltios que salen acá, pero vamos a medir algún voltaje que es importante, que es el voltaje de lo que maneja el standby, el encendido, que es el voltaje pues importante a la hora de encender el equipo.
Aquí nos dice que 5 voltios. Vamos a medir. Y la salida pues no me marca 5 voltios por ninguno de los cables que me indican acá que deben salir 5 voltios. Vamos a medir este último, me dice 24 y no hay ningún voltaje. Bueno, ya como hicimos esa prueba, es una prueba realmente muy rápida que estamos haciendo. No nos sale ningún voltaje aquí, es decir que la fuente conmutada en cierta forma no está trabajando. No nos está sacando ni siquiera los 5 voltios para encender el equipo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a desconectar la corriente. Una vez desconectada la corriente, vamos entonces a entrar a revisar esta tarjeta. A ver qué es lo que está sucediendo. Entonces voy a desconectar la corriente y voy a entrar a mirar qué es lo que está pasando. En este proceso de revisión pueden haber muchas técnicas para querer llegar a la causa, pero pues lo estoy haciendo en esta forma, que es una que les puedo compartir a nivel por mi experiencia reparando estos monitores de esta clase. Entonces lo primero que vamos a hacer es desconectar los bus de datos que van hacia la mainboard. Vamos a desconectar este bus de datos que está acá. Vamos a desconectar el de la entrada de corriente o que suministro de corriente hacia la fuente, y vamos a revisar esta tarjeta electrónica o la fuente conmutada. ¿Por qué vamos a revisar? Normalmente por experiencia esta es una de las tarjetas que por el síntoma o el diagnóstico o que se le puede dar, puede que haya sufrido algún problema a la hora que el equipo pues sonó o algo se le estalló. Entonces vamos a revisar esta fuente. Entonces vamos a empezar a retirar los tornillos de la fuente. Algo importante que podemos analizar en este tipo de falla es que si el daño fue provocado, o sea, si fue muy fuerte, pudo haber dañado el fusible, pero el fusible en este caso no se dañó. Entonces puede que algún componente más pequeño o que maneja menor tensión puede haber sido el causante de que el equipo no encienda. Porque normalmente cuando hay fallas de componentes que manejan voltaje 110, 150 voltios dependiendo del componente, pues el fusible es muy sensible y se puede quemar más rápido. Entonces vamos a retirar esta fuente y vamos a entrar a revisar. Entonces ya en este proceso de la revisión de la fuente vamos a empezar a revisar la entrada. Si se darán cuenta, aquí es la entrada de corriente, los 122 voltios que nos marcó al principio. Aquí está ya la entrada y vamos a encontrar diferentes integrados que manejan esta tarjeta de esta fuente conmutada o switchada, como se le suele conocer. Vamos entonces a entrar a revisar en la parte caliente o la zona hot, la zona de calor o caliente, que hay que tener mucho cuidado. Entonces vamos a revisar esta parte. Si darán cuenta en el diagrama, aquí nos aparece una línea de la tarjeta que nos indica pues este tipo de zona que tiene que es la entrada. Entonces vamos a entrar a revisarla, vamos a hacer unas mediciones. Lo primero que podemos entrar a hacer es empezar a revisar con nuestro multímetro en la escala de continuidad unas piezas que suelen fallar. Entonces vamos a entrar a revisar en esta escala de continuidad, vamos a entrar a revisar componentes como los transistores de switcheo, los MOSFET, que son los que suelen presentar algunas fallas de corriente en la entrada. Entonces vamos a revisar. Aquí podemos darnos cuenta que encontramos 1, 2 y dos diodos de switcheo, y encontramos un diodo, aquí nos aparece. Vamos a revisar estos y vamos a revisar, después de esto vamos a entrar a revisar esta parte que está acá, que son estos componentes, y el integrado oscilador que se encuentra en esta parte. En este modelo el integrado oscilador se encuentra acá, y los transistores de switcheo también encontramos dos acá. Entonces vamos a entrar a revisar los primeros dos. Vamos a hacerlo de esta forma. En otro video tutorial les explicaré por qué lo hago de esta forma, y lo que vamos a hacer es marcar la continuidad en cada una de las líneas para ver si encontramos un corto o una continuidad entre las líneas. Si nos damos cuenta aquí no encontramos nada, vamos a medir este diodo que se encuentra acá. Vamos a invertir las puntas, tampoco encontramos una continuidad que pueda permitirnos decir que hay alguno de esos componentes está en corto. Vamos entonces a revisar estos transistores de switcheo que se encuentran en la parte más adelante. Vamos a medirlo en esta forma, vamos a cambiar las puntas y nada,
Bueno, lo que vamos a proceder a revisar, vamos a hacer una medición muy rápida del autoacoplador que se encuentra en esa parte de la fuente, que es este componente que está aquí. Vamos a revisarlo en cada una de las líneas. Vamos a revisarlo en esta parte. Vamos a cambiar las puntas y nada. Bueno, lo que vamos a proceder a revisar el oscilador, ya que el oscilador puede presentar esa falla, es muy sensible a la subida, a las bajadas de tensión, entonces es muy fácil que se pueda dañar. Es el que vamos a entrar a revisar. Entonces, ¿cómo vamos a entrar a revisarlo? Normalmente ese oscilador maneja un capacitor, que es por donde justamente va en paralelo para entrar la corriente. La alimentación del integrado, que va aquí en esta parte, si se darán cuenta, viene en esta forma. Aquí trae un capacitor, aquí encontramos otro capacitor. El capacitor normalmente más cercano al oscilador, y que pues podemos ver que en su pata o su pin de positivo pues se dirige al oscilador, pues es el que está alimentando, o por ahí está entrando la corriente para alimentar este oscilador. Entonces vamos a entrar a revisar esos dos capacitores, este que está aquí y este que está acá. Entonces vamos a revisarlo, vamos a colocarlo en la escala de continuidad y vamos a revisar el primero. Si nos damos cuenta, en el primero no nos marca nada, en el segundo nos marca unos cuantos ohmios, pero si cambiamos no nos marca nada. Es decir, pues aparentemente pues ese circuito, entre comillas, puede estar funcionando bien. Vamos a revisar el segundo, que es, yo diría que por la forma en que viene aquí, es el que alimenta o por donde filtra la corriente que va hacia el oscilador. Si nos damos cuenta, marca 76 y lo cambiamos, nos marca 77. Aquí voy a hacer la medición. Este es el capacitor y nos está marcando acá. Y esta, si nos damos cuenta acá, de estas dos líneas hay un positivo y negativo. El positivo sería el que está al lado de acá y el que va conecta. Vamos a medir continuidad hacia dónde va, y justamente va hacia el oscilador. Aquí hay un capacitor de cerámico de montaje superficial, vamos a medirlo también y le cambiamos las puntas, nos marca continuidad, es decir que posiblemente aquí está la falla del componente. Entonces para seguir, vamos entonces a empezar a revisar esta parte, que es lo que está sucediendo, y seguramente pues vamos a ver qué es lo que tenemos que reemplazar. Entonces en la segunda parte vamos a seguir revisando a ver si logramos dar con la falla y pues conseguir el componente como tal. Entonces lo espero ver en la segunda parte.